Saludos jugadores, respondiendo esta pregunta de aquí, ¿qué estudios tengo? Sí, los he mencionado en otros de mis videos, pero para que quede muy explícito con un gran letrero en la miniatura, aquí te van mis estudios. Este comentario fue hecho en un short en donde hablo acerca de que los programadores no se van a morir, ya se murieron, no van a ser reemplazados, ya fueron reemplazados y hay que subir de nivel a desarrollador, ¿sí? Te voy a mencionar todos los estudios en líneas generales que tengo, luego los especializados en desarrollo que me hacen hablar de esto con base y experiencia de campo. O sea, no son suposiciones mías porque simplemente llegó una idea a mi cabeza y la validé como cierta porque soy don Evo, que porque lo pienso es verdad. Hay muchas personas de ese jeito, ¿no? Que piensan algo y como lo pensaron ellos, ya asumen que es la realidad solo por ser su pensamiento. Yo soy de los que se cuestiona a sí mismo y duda de lo que piensa y valida lo que piensa antes de hablar con seguridad. Entonces, dicho esto, mi primer estudio fue autodidacta y empecé a estudiar psicología. Mi primer libro fue a la edad de 8 años, se llamaba Sea su propio psiquiatra, ¿sí? Era un libro de psicología. Luego, a los 10 años, yo agarré todo el pensum de psicología, vi libros, títulos de libros de cada uno de ellos, empecé a coleccionarlos, leerlos, y así estuve hasta la edad de los 13 años, donde empecé a estudiar programación. A la edad de 14 años tengo mi primer trabajo en esto, a los 15 monto mi primera empresa y a los 17 la vendo. Ya para los 18 obtengo mi primer, no, bueno, a los 17 cuando la vendí también tuve mi primer trabajo normal de todo el mundo porque me dio la gana, que era de vendedor en Dorsal. Yo quería específicamente vender trajes de gala y eso hice. Luego empecé a estudiar Derecho a los 18 años, misma edad, en donde entré en mi primer multinivel, donde me fue de las mil y un maravillas. No me hice millonario ni llegué al rango más elevado, pero sí que ganaba muy buen dinero. Y un año, no, fueron creo que 2 años más tarde, dos y medio, entré a estudiar tecnología de los alimentos. 6 meses después también estudio en paralelo contabilidad. La razón por la cual entré a estudiar Derecho era porque mi abuelo antes me daba una mesada y si yo no estaba estudiando, no me la iba a dar. Y yo estaba saliendo de una empresa y quería entrar en otra, pero no tradicional, algo que me permitiera generar ingresos pasivos, que es la promesa del multinivel y posteriormente, en efecto, lo logré. Entonces, estuve todo ese año en Derecho y porque esta es una ocupación que no importa que no la vayas a ejercer, siempre va a ser útil. Entonces, si tú estudias, por ejemplo, ingeniería química y no la ejerces, bueno, no, y mal ejemplo porque sí te va a ser útil en cosas de la vida diaria, ¿no? Manejamos química todo el tiempo, así que mal ejemplo. Pero si tú vas a estudiar la profesión esta de los cadáveres, forense, ahí sí es verdad que perdiste todo tu tiempo si no la ejerces, ¿verdad? Entonces, hay muchas carreras y ocupaciones que si no las ejerces, el conocimiento no te sirve de prácticamente nada en la vida. No fue el caso con Derecho, evidentemente, y mucho menos con contabilidad, que yo no estudié contabilidad con intención de ejercerla, ni para terminarla. Yo cuando empecé tecnología de alimentos, yo quería era tener una empresa de tecnología de alimentos, es decir, de alimentos, producir alimentos. Y en los primeros niveles de una empresa es muy conveniente saber contabilidad, por lo menos las cosas básicas. Y gracias a eso, de hecho, yo tuve mi primer kiosco, yo creé alimentos y empaqueté alimentos, distribuí alimentos, tuve un distribuidor, tuve una mini fábrica de alimentos en mi casa, pero era Venezuela, tiempos de crisis, donde el producto se llamaba la Avenororo y yo necesitaba avena y la avena escaseaba o subía exorbitantemente de precio y perdía a todos mis clientes. Había un largo etcétera de cosas que da para varios videos sobre mi emprendimiento en los alimentos, ¿sí? Pero lo tuve. Y allí son 3 carreras formales incompletas, aunque tecnología de los alimentos estuve a punto de completarla, pero a diferencia de mi mujer, que sí lo logró, bueno, un poquito con ayuda mía, ella andaba más avanzada que yo cuando yo empecé, porque ella había empezado antes que yo. Y gracias a ese avance, ella no necesitaba de ciertos profesores que daban algunas materias que le privaban otras para futuro. En cambio, yo sí. Entonces hubo un semestre que no pude meterlas y hubo otro que estuvo de paro y ella ya andaba por la tesis. Entonces ella completó la tesis, de hecho ella estuvo un año en tesis, mientras yo, bueno, sufriendo los paros de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas en Maturín.
Entonces, eso es un resumen de mis estudios más genéricos, más formales. Ahora, en cuanto a informales, yo hice un curso de locución y ejercí la locución, hice uno de teatro y ejercí el teatro. Ejercí, de hecho, derecho, aunque no era mi intención realmente, pero sí lo hice. Hice de embutidos cárnicos y llegué aquí cortando cochinos a Brasil. Y los de desarrollo, que desde los 13 años autodidacta. Entonces digamos que tengo 20 años de experiencia en esto porque en todos lados donde me he metido siempre he colocado código. Ya que de hecho también ejercí la contabilidad y yo estaba creando un software contable en una firma contable donde mi madre estaba trabajando. Ella era administradora de condominio. En ese condominio vivía la dueña de esta firma, que es amiga de ella, la contrató y mi madre me refirió y yo estuve allí haciendo este trabajo. En este mismo trabajo consigo yo un cliente por fuera para otro software que también es contable para manejar la contabilidad de un negocio de venta de repuestos que tiene la particularidad de que por estar en frontera era la grama de oro y había muchos equivalentes y bastante cuentas y yo hice eso sin ChatGPT. Y así como este ejemplo, muchos otros más en donde en sitio donde me metía, sitio donde terminaba haciendo código. En la universidad, en los tiempos de crisis, cuando ya yo había dejado la carrera porque no podía continuarla aunque quisiera, gracias a mi capacidad organizativa de información y las habilidades con el código, terminé siendo coasesor de tesis en varias carreras. Pero resulta que la gente que me refería no me refería de la misma carrera, me refería de otra. Yo analizaba el contenido, lo sintetizaba, entregaba y luego me terminaban pagando un poco más por terminar haciendo más trabajo porque los entregables daban cierto con el evaluador. Y esto se fue expandiendo hasta el punto en que hice tesis de todas las carreras, tanto de la Universidad Santiago de Oriente como de la Universidad UDO, la Universidad de Oriente. Entonces, entre esas carreras están la ingeniería en sistemas, recursos humanos, gerencia, marketing, química, tecnología de los alimentos, ingeniería civil, ingeniería industrial. Por lo tanto, tengo conocimientos generales de todas las áreas de la ingeniería. Logré esto gracias a un curso de Ramón Campayo, que es de lectura veloz y de desarrolla una mente prodigiosa. Hice cursos de velocidad de memoria y agilidad mental. Mi memoria es malísima, secas, cuando yo no estoy aplicando la técnica de manera consciente, no es algo automático. A mí se me olvida siempre dónde coloco las llaves y un largo etcétera como fechas importantes y todo lo normal del mundo, ¿no? Lo que se le olvida a cualquier hombre. Entonces, este curso de memoria es cuando tú tienes la intención consciente, con premeditación y alevosía, de aprender y memorizar cosas, ¿sí? Y hay que repasar la técnica cada tanto. Yo necesitaría más o menos de unos 15 días de entrenamiento para tener el nivel que tenía cuando estaba en esos momentos de estar haciendo tesis en la UDO, sintetizando la información y facilitando el aprendizaje para otros, ¿sí? Entonces, gracias a este curso era que yo lograba memorizar sin querer queriendo. Digo sin querer queriendo porque para yo crear las asociaciones, conexiones, historias, que se memorizaban el resto, yo en el proceso de creación acababa también memorizando. Entonces tengo conocimientos generales de todas esas carreras y principalmente mi máxima especialización es en desarrollo web. Y eso fue lo que ejercí al llegar aquí a Brasil, eso fue lo que me sacó de la empresa. Llegué al máximo nivel en Workana, que es el rango Hero, ¿sí? Gracias a 12 clientes satisfechos que conseguí con la parte que más me gusta del desarrollo web, que es la creación de embudos de venta y paneles de control. El resto de proyectos que no tenían nada que ver con esto, yo mismo no mencionaba nada en el cliente y por ende, si tú no mencionas al cliente, la recomendación de él no te aparece y él no se cuenta como satisfecho. Y no se cuenta como satisfecho si tú mismo renuncias a la parte final del proyecto y se lo delegas a otro o hay algún arbitraje, aún siendo de acuerdo. O sea, yo dije, no, esta parte no la puedo continuar por X o por Y. Y es por eso que yo llegué a acumular más de 30 clientes. Es decir, la mitad eran con los que yo realmente quería quedarme para demostrar mi especialización en embudos de venta. En términos de embudo de venta, también he hecho cursos de lanzamiento de productos digitales formales que tienen hasta certificados y de esos que son bien costosos. He hecho cursos de Google Ads, Facebook Ads y en detalle de programación
también he hecho cursos de desarrollo de inteligencia artificial. Los estuve haciendo en Venezuela, pero no tenía recursos para desarrollar ninguna. Y cuanto más avanzaba, más iba percibiendo que estaba perdiendo el tiempo debido a que para entrar en una empresa sí harán falta los formales y no tenía dinero para hacer esos formales ni cómo demostrar experiencia desarrollando inteligencia artificial realmente. Eso fue antes del lanzamiento de GPT. Y estuve en la lista de espera de GPT y como programador que ha contratado programadores, porque tengo un canal pequeño que lo abandoné, que se llama Emprende Tecno, donde cuento mi experiencia con mi primer programador, he percatado que el tiempo que tú pierdes organizando la información para dársela a un programador, para que él te vaya dando código de a poco, es muy grande en comparación a simplemente dárselo al GPT y que te vaya dando el resultado ya de una vez y ya está y tú lo vas armando. Entonces, sí, es mejor tener un programador que un GPT, siempre y cuando aquel también tenga un GPT, ¿sí? Pero ya para organizar varios programadores, tú tienes que ser desarrollador y saber de gerencia, saber de management, que gracias a haber estudiado, hecho tesis en recursos humanos y gerencia, sé de eso. No soy experto en nada de lo antes mencionado, como vuelvo y repito, conocimientos generales. Entonces, todo esto me da la visión de saber que el programador sí, ya fue reemplazado, porque un programador es alguien que simplemente escribe código. El junior ya es reemplazado, o sea, ya ninguna empresa tiene necesidad de estar contratando juniors y esperando a que él entienda que programar no es escribir código solamente. No es ir a Stack Overflow, copiar, pegar y como funcionó, está ok. No, o sea, programar es hacer que el código sea leído por otro, porque ese otro en primer lugar puede ser tú. Cuando yo era novato, yo no comentaba y luego cuando yo volvía a un proyecto, porque el cliente se fue de vacaciones y yo estaba retomando, notaba que yo mismo no entendía un caramba lo que yo mismo había hecho. Entonces, esta clase de profesionales sí fue reemplazado. O sea, si tú no sabes comentar bien el código, organizarlo de arquitectura, no entiendes el por qué funciona cuando funciona, no entenderás por qué no funciona cuando no funcione, no entenderás de bugs y si no entiendes de esta clase de cosas, ya fuiste reemplazado por GPT. Pero quien va a utilizar GPT sería un programador que sepa leer el código e integrarlo correctamente. Entonces, en este punto estamos en el nivel de desarrolladores. Quien no entienda de fundamentos de programación, de arquitectura, de organización, de lógica, de planificación, de desfragmentación, de refactorización, simplemente ya dejó de existir. Yo en mi empresa no contrataría a un programador que no sepa de estas cosas. Entonces, las nuevas entrevistas ya tendrían que ser no un test de escribir código, porque sería una pérdida de tiempo. Te traerían a un junior que está haciendo cosas con GPT y está ok, porque no es lo mismo que tú le pidas a un junior, oye, hazme un temporalizador, el mismo texto que le estás escribiendo al junior, se lo escribes al GPT y ya te lo da. Mientras el junior tardaría, qué sé yo, una hora u hora y media en algo que el GPT en minuto y medio te dio. Ya no tendría sentido. Entonces, hablo con propiedad porque yo mismo ya he reemplazado programadores, o sea, la necesidad que yo tenía de contratar programadores se diluyó. Y si yo contrato a alguien que sepa de GPT y pueda llevar un proyecto él solo y entregarlo en 5 días. Un proyecto de esos de un mes. Entonces, hablo con propiedad, conocimientos. Estas, porque el comentario que mostré viene de un short que yo hice donde ya mencioné, programadores murieron hace rato que murieron. Y yo hago estos videos de esta manera y con este peinado porque estoy ejerciendo. Y más ahorita, de hecho, tengo la computadora encendida ya con todo lo necesario. Estaré en un proyecto Laravel. O sea, no es una visión de junior, de alguien que está estudiando y ya no le da sentido a estudiar programación. Porque de hecho, te cuento, a mí me contrataron para hacer automatizaciones en Make. Se supone que Make es intuitivo y cualquiera sin saber programación sabe, pero manejamos conceptos como rutador, integrador, iterador, variables, condicionales, disparadores, hooks, peticiones HTTP y un largo etcétera de otros conceptos que adivine de qué son, de la programación. De la programación. Entonces, sí, ok, no estás escribiendo código, pero estás utilizando los fundamentos de la ingeniería del software, de la ingeniería del desarrollo web. Por eso se le llama desarrollo.
Y para que lo sepan, ampliaré esto en otro video, sí, así mismo peinado, porque es fácil lucir bien cuando no has hecho nada, pero cuando tienes muchas cosas que hacer y estás construyendo y estás contra el reloj, porque todos estamos contra el reloj y ya voy a explicar por qué, y si tú no te estás moviendo rápido, estás perdiendo el año más productivo de la historia de la humanidad. Así mismo te lo digo. Así que estos son mis estudios. Antes de que me ponga a hablar de otra cosa, yo me despido. Chao, jugadores.